Muy bien. Hoy pasaron tantas cosas aquí en la iglesia que hay una cosa atrás de la otra. Como ustedes saben, también yo estuve en las Bahamas y no me fui de vacaciones. Estuve cumpliendo una misión con una pareja allí que se comunica con nosotros y nos llamó para poder hablarles de la palabra de Dios allí. Posiblemente ellos están escuchando, se llaman Giorgio y Alejandra. Y yo me olvidé de algo muy importante. ¿Saben lo que hicieron Giorgio y Alejandra antes de que yo me venga? Se acercaron a mí y me dijeron, Pastor Joel, me dijeron, acá tenemos algo, un sobre. Y ellos están mandando un sobre, una donación. Yo no lo abrí todavía, una donación para el proyecto Su Casa. Así que yo le voy a dar al tesorero de la iglesia y después les vamos a mandar una carta de agradecimiento entonces a Giorgio y Alejandra por esta donación. Esto quiere decir, hermanos, que hay mucha gente en muchos lados que está unida a nosotros y que nosotros estamos unidos a ellos, que tienen el deseo que nosotros realmente terminemos esta plataforma edilicia para poder continuar con la misión que Dios nos ha dado. Y por eso no bajemos los brazos. Cada uno en este proyecto, $1 hace la diferencia. No importa cuánto puedas dar. Lo importante es que lo des con el corazón para el Señor. Vamos a abrir las Biblias en Éxodo, capítulo 16. El sermón de hoy es un poco difícil porque tiene muchas enseñanzas. Y espero poder ser claro y transmitir la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Tú sabes que yo soy limitado. Pero Señor, tú has prometido poder para aquellos, Señor, que desean escudriñar las Escrituras y encontrar quién eres tú. Y eso es lo que queremos hoy, Señor, una revelación de ti, de tu carácter y también del plan que tienes para nosotros. Gracias por contestarnos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 7. Dice así: Toda la congregación de Israel partió de Elim y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el 15 del segundo mes después de salir de Egipto. Y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Dijeron los israelitas: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo lo pruebe, si andará en mi ley o no. Pero el sexto día prepararán lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabréis que el Señor os sacó de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestra murmuración contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? En este pasaje comenzamos a notar algo repetitivo en la historia del pueblo de Israel. Y una cosa repetitiva en la historia del pueblo de Israel es la queja. La queja no nos permite ver la gloria de Dios. La queja no nos permite ver la grandeza de Dios. Y yo quiero hoy que analices si tu vida está marcada por la queja o está marcada por el agradecimiento. ¿Y sabes cuál es uno de los problemas de la queja? La queja, las personas que se quejan, de acuerdo a lo que entiendo del mensaje bíblico, son las personas que tienen menos memoria. Son como las moscas. ¿Vieron una mosca? Uno la espanta y trata de sacarla así, parece que la mosca se olvida y vuelve enseguida. Bueno, los israelitas eran iguales. ¿Y por qué? Para entender el contexto, los israelitas habían sido liberados de Egipto de una manera poderosa. Dios había hecho grandes cosas por ellos. Los había sacado de Egipto a la medianoche. Y como no tenían luz, Dios se manifestó con una nube de fuego. Cuando vino el día que ellos estaban preocupados por el calor, Dios les dio sombra. Cuando estaban encerrados ante el enemigo, que parecía que iban a caer en una emboscada y que el mar les impedía seguir avanzando y escapar, Dios les abre el mar y ellos pasan en seco. Los enemigos los siguen y Dios sepulta a los enemigos en el mar.
Una vez que salen del mar, avanzan unos días y empiezan a sentir que no tienen agua. Pero llegan a un oasis y cuando van a tomar agua se encuentran que las aguas son amargas. Y Dios le dice a Moisés, tira allí unos árboles y esa agua se transformará en dulce, en agua dulce. Y Moisés tiró árboles en esa agua amarga y el agua amarga se transformó en dulce y ellos pudieron seguir. Y ahora no le faltaba nada a Israel, no les había faltado nada, pero habían pasado 2 meses. Y como no sabían cuánto faltaba para el camino, comenzaron a preocuparse con respecto al futuro. Y te hago una pregunta, ¿eres tú una de esas personas que se preocupa con respecto al futuro? Si eres normal, debes preocuparte. Debes ser una de esas personas que se preocupa. Pero lo importante es que cuando nosotros tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, cuando nos preocupamos con respecto al futuro, tenemos que mirar ¿para dónde? Para el pasado. ¿Cómo Dios nos guió en el pasado? Y cuando miramos cómo Dios nos guió en el pasado, y si eso hubiera hecho Israel, Israel hubiera sabido que realmente Dios los estaba guiando para un gran cometido, que no los iba a dejar sin lo que ellos necesitaran. Pero ese es el gran problema que tenemos nosotros. La gran tentación que tenemos es, en vez de mirar al Dios que va con nosotros, es mirar a las cosas que nos suceden alrededor. Y cuando miramos las cosas que nos suceden alrededor, comenzamos a dudar acerca de lo que va a pasar en el futuro y nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Si tú y yo analizamos por qué hoy estamos aquí, se debe a que Dios, en su plan, de alguna manera nos hizo llegar aquí. Ahora, te hago una pregunta. ¿No te pasó muchas veces, hace 2 meses, quizás hace 1 año, que estuviste desesperado porque parecía que no había salida con respecto al problema que tenías? Dime si sí o no. ¿Cuántos no han pasado por algo así? Sin embargo, hoy estás aquí. ¿Y por qué estás aquí? ¿Porque fuiste hábil para salir del problema? No, simplemente porque Dios hizo un milagro. Un milagro que lo reconociste en ese momento. Pero sin embargo, pasan los días y te olvidas. Y ya piensas que todo es fruto de tu esfuerzo, que todo es fruto de tu habilidad. Y entonces cuando ves que tu habilidad ya no alcanza, entonces comienzas a desesperarte. Ese era el problema de Israel. Israel había sido liberado corporativamente, pero seguía teniendo mentalidad de esclavo. Y hoy yo quiero que analices si tú tienes mentalidad de esclavo o de esclava, o tienes una mentalidad de alguien que ha sido liberado. ¿Cuál es la señal de que alguien tiene mentalidad de esclavo? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál era la señal de Israel que todavía, qué es lo que nos muestra que Israel todavía seguía? La queja. Analiza en tu semana, porque acá venimos todos acá y estamos todos con una sonrisa y eso, pero nadie ve lo que pasa en nuestra casa. ¿Qué es lo que pasa en tu casa? En tu casa, ¿es una actitud de queja que se vive o es una actitud de esperanza? ¿Hay alegría en tu casa o hay continuamente refunfuñadas? Si tu vida y tu semana está marcada por la queja, todavía no has aprendido a vivir la libertad en Cristo que da la esperanza. Hay personas que prefieren, ¿y por qué viene la queja? Porque hay personas que prefieren ser esclavos en Egipto y saber lo que va a pasar mañana antes que vivir la aventura de la fe en la cual tú no sabes qué va a pasar, pero estás seguro con quién va contigo. Y eso era lo que le pasaba a Israel. Ellos preferían estar en Egipto, saber lo que iban a hacer, aunque sean esclavos, saber lo que iba a pasar mañana, antes que estar avanzando en un desierto, guiados por Dios, sin saber lo que va a pasar mañana. Los esclavos les gusta la rutina. Los esclavos no toman riesgos. Los esclavos quieren asegurar toda su vida y no se animan a vivir por fe. Y sabes que el gran problema es que Dios a todos nosotros, si queremos ser discípulos de Cristo, nos llamó a vivir por fe. Y muchas veces tú no vas a saber qué es lo que va a pasar en 2 semanas en tu vida, pero lo que tienes que estar seguro es que Dios está contigo. Aquí tenemos una familia que vino de Puerto Rico, se fue a Puerto Rico y vino un huracán y están hoy aquí. Los extrañamos y me alegra tener a Maelo de vuelta acá. Pero ellos se iban para vivir allá. Y vino un huracán, les quitó todo y están hoy acá. Esa es la vida de fe.
Dios dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos todo lo que nos pasa, quiere decir que nosotros nos estamos guiando a nosotros mismos. Pero cuando entramos en el camino de Dios, cuando somos liberados por Dios, comenzamos a vivir una aventura de riesgos entre comillas, donde Dios nos va dirigiendo y donde Dios se muestra siempre fiel para con nosotros. Él siempre cumple sus promesas. Y es por eso que tú no tienes que mirar las circunstancias, tú tienes que mirar quién va contigo en el camino. Y si Dios está contigo, tienes asegurada la meta. A los israelitas hasta ahora no les había faltado nada, pero comenzaron a temer acerca del futuro. Y cuando comenzaron a temer acerca del futuro, enseguida comenzó la queja. Y cuando comenzó la queja siempre se enfoca en la persona que tienes más cerca. Si ustedes analizan, esto es algo inconsciente, pero supónganse que cuando ven un matrimonio quejón, o sea, por ejemplo, o tu pareja tienes un problema que tu pareja vive quejándose, ¿de quién se queja tu pareja? ¿De quién? A ver, los matrimonios, no lo digan porque vamos a quedar mal todos acá. Pero ¿de quién se queja tu pareja? Tu pareja siempre se queja de ti. Y quiero decirte algo, si tú te vives quejando de tu cónyuge, ¿sabes de quién te estás quejando? Te estás quejando de Dios. Porque tú tomaste una decisión delante de Dios y cuando te casaste y cuando estabas con todas las cosas lindas, con toda esa infatuación, decías, ¡ay, esto lo guió Dios! Y resulta que cuando tienes los problemas ahora empiezas a dudar si Dios lo guió o no. Y empiezas a quejarte y empiezas la persona que no le gusta vivir por fe, se está quejando siempre de lo que ve. Porque el que vive por fe no lo ve a Dios. ¿Y saben qué? La queja es una especie de idolatría. ¿Qué es lo que hace el idólatra? Como no puede vivir por fe, necesita una imagen para adorar, porque si no, no cree en Dios. Y a nosotros nos pasa también que cuando no empezamos a entender a Dios, dejamos de mirarlo por la fe y empezamos a mirar las circunstancias. A los israelitas ahora se olvidaron de que Dios los había sacado de Egipto. ¿Y quién decían ellos que lo habían sacado de Egipto? Moisés. Y entonces decían, nos sacaron de Egipto para que no... Y no decían, para que muramos de hambre, sino para que este pueblo muera de hambre. Siempre el que se queja tiene una razón muy grande para quejarse. Y es muy solidario, parece. Los que se quejaban decían, estamos preocupados por el pueblo porque se van a morir de hambre. ¿Estaban preocupados por el pueblo? No, estaban preocupados por ellos mismos. La persona que se queja es una persona que soy yo. Yo soy uno de esos que me quejo. Cuando tú te quejas, vives en egocentrismo. Tú eres el centro del universo. Y hoy por eso en el nombre de Dios te digo, y me lo digo a mí también, dejémonos de quejar. Levantemos la vista, dejemos de mirar las circunstancias y miremos al Dios que va con nosotros. Ahora, si tú has dejado a Dios, entonces quéjate. Pero yo te diría, clama y tráelo a Dios de vuelta. Y por eso ahora los israelitas comenzaron a temer acerca del futuro. Y como decía recién, hay personas que están dispuestas a someterse a la esclavitud antes que correr los riesgos que implica vivir por fe. Y ¿saben qué? También hay iglesias que les encanta ser esclavas. ¿Vieron esas iglesias que son rutinarias? Que les gusta la rutina de nunca arriesgarse a hacer nada grande por Dios. Entonces todos los sábados lo mismo, la misma máquina, y parece que le dieron cuerdas a esas iglesias. Y nunca, no, vamos a hacer esto, no se puede, no hay dinero, no, esto es muy grande, no. Son iglesias esclavas. Iglesias que no se animan a arriesgarse por Dios. Iglesias que no quieren avanzar. Por la gracia de Dios, Dios nos llama a ser un pueblo que quiera vivir por fe. Un pueblo que quiera hacer grandes cosas por Él. No, que el poder no está en nosotros. Él no nos llama a hacer grandes cosas por Él. Sino Él quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Pero esas cosas que Dios hace son imposibles para los hombres, pero son posibles para Él. Y no hay mayor privilegio que estar unido a un Dios todopoderoso, a un Dios que sueña en grande, a un Dios que nos exige vivir por fe porque Él es el que hace las cosas por nosotros. Dios enseguida contestó el clamor. Es interesante porque Dios no discutió con el pueblo de Israel. Y entonces vemos en el Éxodo capítulo 16, versículos 14 y 15, qué es lo que pasó. Dice, al otro día, cuando el rocío cesó de descender, vieron sobre la superficie del desierto algo menudo, redondo, parecido a la escarcha. Y al verlo los hijos de Israel dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era.
Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da para comer. Después de las quejas, Dios les dijo a Moisés: mira, ellos sabrán que fui yo el que los saqué de Egipto y que no fueron ustedes cuando haga el milagro. Pero el otro día salieron, ¿y con qué se encontraron? Se encontraron con el pan que Dios envió. Pero es interesante porque ellos esperaban el pan que Dios iba a descender del cielo, porque así Dios lo había prometido. Ahora, cuando salieron, ¿ellos qué estaban esperando? ¿Cómo era el pan de Egipto? El pan de Egipto era como los panes italianos, que ahora también a nosotros nos gusta, como el pan mediterráneo. O sea, era un pan redondito. Y ellos, cuando salían afuera, estaban esperando ver los panes grandes. Y resulta que cuando salen, ven como escarcha, ven como una oblea, como una galletita. Una galletita. Ajá. Esas como las que te gustan. Y entonces cuando ellos ven la galletita, dicen: ¿qué es esto? Porque este no es el pan que nosotros estamos acostumbrados a comer. Este no es el pan de Egipto. ¿Qué nos enseña esto? El pan que Dios nos da siempre es diferente al pan de Egipto. Lo que Dios nos da muchas veces tiene una forma diferente a aquello que nosotros pensamos. ¿Y saben qué? Jesús en Juan capítulo 6 dijo que Él era el pan del cielo. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué decía eso Jesús a los judíos? Les decía: yo soy el pan del cielo. Y cuando Jesús le decía a los judíos que Él era el pan del cielo, los judíos se ofendían. Porque ellos no tenían problema que diga Jesús: yo soy el pan. Pero ellos no querían que Jesús diga: yo soy el pan que descendió del cielo. Porque si Él era el pan que descendió del cielo, quería decir que Él era Dios hecho carne. Y ustedes saben que para los judíos, la idea que tenían del Mesías era una idea totalmente diferente a la que vino a mostrar el Mesías. Y por eso cuando apareció Jesús, ellos decían: maná, maná, maná. Lo veían a Jesús y decían: maná. ¿Qué es maná? ¿Qué es esto? Porque para ellos el Mesías no podía nacer en un pesebre. El Mesías no podía ser un humilde carpintero. El Mesías no podía ser un joven que desafiaba todas las costumbres institucionales que tenía la religión judía. No, ese no podía ser el Mesías. Entonces decían: ¿qué es esto? Y muchos no estuvieron dispuestos a aceptar el pan que Dios mandaba del cielo para quedarse con la idea de pan que habían adquirido en Egipto. No sé si me hago explicar. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando Dios te envía el pan del cielo, que es Jesucristo, siempre va a ser diferente a lo que a ti te enseñaron. Y esto ustedes me han escuchado hablar mucho de esto. El Dios que nosotros tenemos en la cabeza no es el Dios real. Lo que nosotros tenemos en la cabeza es una idea de Dios. Es una idea que heredamos de la familia, es una idea quizás heredamos de la sociedad, o quizás una idea que heredamos de las iglesias. Pero eso es una idea de Dios, ese no es Dios. Cuando tú por ti mismo decides comer el maná, cuando tú por ti mismo decides saber quién es Dios a través de la vida de Jesús, entonces cuando tú comienzas a saber quién es Dios a través de la vida de Jesús, tú dices: ¿qué es esto? Porque el Dios que me enseñaron es totalmente diferente al Dios que descubro en la Biblia. Yo no sé si te ha pasado, pero yo me acuerdo cuando empecé a descubrir quién era Jesús. No el Jesús que me enseñaban en la escuela sabática, sino el Jesús real, el Jesús de la Biblia. Me empecé a dar cuenta que el Jesús de la Biblia era totalmente diferente a mí. Que el Jesús de la Biblia era totalmente diferente incluso a los líderes religiosos que me habían enseñado al Jesús de la Biblia, entre comillas. Jesús, el Jesús revelado por el Espíritu, el Jesús que viene del cielo, siempre va a ser diferente al Jesús que aprendiste. ¿Y saben qué? Una de las cosas, uno de los grandes problemas es que tenemos, yo eso lo decía también hoy, nosotros no tenemos un problema con Dios, tenemos un problema con Jesús. Una vez estaba en una iglesia y estábamos discutiendo qué íbamos a hacer y le digo a los ancianos: bueno, ¿qué haría Jesús en este lugar? Y el anciano me dice: no, ¿qué Jesús? Estos son negocios. ¿Saben qué? Hemos cambiado a Jesús por un credo doctrinal. Y entonces hemos
Decimos, yo creo en 28 doctrinas y eso está bien. Entonces en el nombre, porque creo 28 doctrinas y tengo la verdad, puedo pisotear gente, puedo ser deshonesto, puedo ser chismoso. Pero yo creo, yo tengo la verdad. Tú no tienes ninguna verdad. La verdad no son doctrinas, la verdad es una persona. Y la verdad es una persona y llega a ser verdad cuando tú la comes. Cuando tú comes su carne y bebes su sangre. Pero si tú no comes la carne y la sangre de Cristo, tú no tienes ninguna verdad, por más que digas que vayas a una iglesia verdadera. Esa autoproclamación de que somos la iglesia verdadera es una falacia. La verdad está en Cristo. Y cuando comemos de Él todos los días, es que Cristo se empieza a hacer real en nosotros a través de nuestras acciones. Cuando Cristo es real en nuestra vida, empezamos a dejar de ser esclavos y empezamos a ser libres. Cuando Cristo es real en tu vida y en la mía, se va la queja. Cuando Cristo es real en mi vida, yo ya acepto la vida en el paquete que Dios me la manda y no estoy quejándome todo el tiempo de por qué Dios hizo lo que hizo. Cuando tú y yo entendemos la obra de Dios a través de Jesucristo, nos damos cuenta que si Dios estuvo dispuesto a hacer tanto por nosotros, es lo que dijo Jesús. ¿Cómo nos dejará usted ahora si yo di mi vida por ustedes? ¿Cómo mi Padre los va a dejar ahora sin la comida y la bebida? Fíjense en las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan ni tienen granero, sin embargo Dios las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves del cielo?, dice Jesús. ¿Por qué se preocupan del futuro? Yo estoy aquí con ustedes, mi Padre, yo soy la obra de Dios, estoy aquí. Es por amor a ustedes que vine, no los voy a dejar. Pero cuando la religión son simplemente creencias doctrinales, cuando la religión es actividad frenética en la iglesia, programas de iglesia, pero no es una relación con Cristo profunda, donde yo conozco a Dios a través de Jesucristo, entonces estamos vacíos. Y ante la primera crisis surge la queja. Y ante la primera crisis queremos volver a Egipto, porque con el corazón en Egipto nos quedamos. Dios quiere liberarnos. Y como recién decíamos, muchas veces aquello que Dios nos da viene de una manera diferente a lo que esperamos y a nuestras expectativas. Y te voy a dar esto ya lo prediqué varias veces, pero descubre al Cristo de la Biblia y comienza a compartirlo. Y vas a ver que en el acto todos empiezan a decir, ¿qué es esto? Entonces empiezan a surgir voces, ¡liberal! Por ahí, por un lado. Y después otras voces, ¡fanático! Porque Cristo causa división. Tú no la causas, es el mensaje de Cristo. Y ser parecido a Cristo, ser parecido a Cristo muchas veces implica asumir que yo tengo un problema. Yo me he dado cuenta cuando hay problemas matrimoniales, siempre cuando hay personas que están con problemas matrimoniales, vienen y empiezan a acusarse el uno al otro a ver quién es más malo, ¿no? Entonces, no, y es que si fuera él, si él hizo esto y lo otro, entonces él dice, pero tú hiciste aquello, y empiezan. Cuando está esa actitud egocéntrica, que es una actitud de tratar de defenderse a sí mismo, nunca hay solución para los problemas. La solución de los problemas se asume con responsabilidad. Y por eso Dios nos llama a asumir responsabilidad a nosotros. ¿Cuál es la parte que a mí me toca? Dejémonos de mirar para afuera y miremos si el resultado de nuestras quejas simplemente es la evidencia de nuestra lejanía de un Cristo real. Yo te lo aseguro, eso te lo pongo en las manos en el fuego. Ten una experiencia con el Cristo real de la Biblia cada día y vas a ver cómo las quejas disminuyen. Vas a ver cómo la vida se empieza a vivir con esperanza. Éxodo 16, 19 al 21. Una vez que ellos vieron el maná, dice así, y Moisés dijo, ninguno deje de ello nada para mañana. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para el día siguiente, y crió gusanos y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. Cada mañana cada uno juntaba lo que podía comer, y cuando el sol calentaba, se derretía.
Y ahora yo quiero que analicemos, si Jesús dijo que Él es el maná que descendió del cielo, ¿cómo nosotros podemos tener una relación con Jesús que sea creciente? Y vamos a ver cuáles eran las características del maná. Las características del maná, lo primero era que se debía juntar ¿a qué hora? A la mañana. Yo no podía juntar el maná a la noche. Si yo juntaba el maná a la noche ya se había derretido, no lo encontraba. Y ese es el gran problema que nosotros muchas veces tenemos, es que le dejamos el último momento a Jesús. Y cuando vamos a Jesús para el último momento, lo dejamos para el último momento, hacen como yo hacía en mi época de legalista, digamos, que yo decía, bueno, tengo que leer la Biblia todos los días. Y entonces a la noche me buscaba un salmito, el más corto, que no sea tan corto para cumplir más o menos, pero no tan largo como el 119, que iba a gastar mucho tiempo. Entonces, era una cuestión de cumplir. El que está en Cristo no cumple, el que está en Cristo lo necesita. El que está en Cristo no tiene que leer la Biblia. El que está en Cristo necesita leerla. Y alguien puede decir, y alguien se puede estar sintiendo, ay, pero a mí no me gusta leer. ¿Sabes por qué no te gusta leer? Porque tú la has leído como te la enseñaron. Te han enseñado desde la escuela sabática historias de la Biblia. No, la Biblia se la lee para conocer a Dios. Y cuando tú empiezas a conocer al Dios de la Biblia, ahí es que la Biblia se transforma en algo apasionante. Ahí es que la Biblia realmente te da una visión de algo que antes nunca habías descubierto. Porque ahora ya no es estudiar la historia correcta para descubrir la doctrina correcta, sino que es estudiar la Biblia para descubrir a la persona que me ama, a la persona que me guía, a la persona que tiene respuestas para mis problemas, a la persona que ha hecho todo para que yo pueda ser salvo. Ese es el estudio de la Biblia. Y por eso si cuando estudias la Biblia no descubres el maná, no sirve de mucho. ¿Pero cuándo? Cada mañana, al comienzo del día. Esa actitud muestra quién es el primero en tu vida. Otra característica del maná, el objetivo de esta experiencia de Israel con el maná, el objetivo de recogerlo era comerlo todo, no guardarlo. Si se guardaba, se sanaba. Yo lo recogía cada mañana. Si era un israelita, tenía que recogerlo cada mañana. ¿Pero qué tenía que hacer con eso? Comerlo todo. Y si yo guardaba algo, se podría. Es interesante. Si yo lo dejaba afuera, se derretía. Pero si lo metía adentro de la tienda, se podría. ¿Qué quiere decir esto? Si Jesús es el maná, hay personas que toman a Jesús, pero no lo comen todo. Comen, por ejemplo, hay algunas filosofías cristianas que solamente hablan del Jesús que ama. Entonces hablan del amor de Jesús, pero no les gusta hablar de la fidelidad y lealtad de Jesús. Entonces son esas filosofías donde vienen y cantan y se emocionan con Jesús, pero cuando hay que ser leales a Jesús, eso no lo comen. Al Jesús leal no lo comen, solamente al Jesús de amor. Y después están las otras filosofías que solamente hablan del Jesús de la obediencia, del Jesús de la obediencia, pero no del amor de Jesús. Y entonces cuando alguien predica el amor dicen, no, eso es mensaje barato, es mensaje liviano. No, tenemos que hablar del amor de Jesús porque a nadie le gusta ser fiel a alguien que no lo ama. Tú cuando no descubres el amor de alguien, le obedeces a esa persona, pero no le eres fiel a esa persona. Es muy diferente obedecer a ser fiel, y Dios quiere que seamos fieles. Yo puedo obedecer una ley, pero no soy fiel a una ley. Fiel solamente se puede hacer fiel a una persona. Y ¿saben qué? Los cristianos somos especialistas en ser obedientes, en crear formas muy lindas por afuera, pero tenemos muy poca fidelidad. Y cuando vienen las crisis, cuando vienen esas situaciones difíciles, empezamos a razonar de la siguiente manera: no, es que esto nadie lo hace, yo no voy a ser el único tonto. Y lo hacemos en cosas espirituales también eso. Lo puedo hacer yo como pastor. Y entonces continuamente nos quedamos con partes de Jesús, pero no todo. Si tú quieres tener a Jesús en tu vida, tienes que tener todo a Jesús, no por partes. Y no puedes guardarlo, tienes que comerlo. Lo que se guarda no sirve. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, yo no sé si acá habrá alguien así, pero hay personas, por ejemplo, que vienen el sábado y se llevan a Jesús para guardarlo en la casa. Y durante la semana no recogen nada de Jesús. O sea, no tienen ese encuentro de cada mañana de ir a buscar a un Jesús fresco. No, sino que vienen a la iglesia y se alimentan del Jesús que le dan en la iglesia. Esas personas, cuando se llevan a Jesús a la casa, Jesús se pudre.
Jesús no es el verdadero Jesús. Cuando tú te llevas un Jesús que no buscaste por ti mismo, un Jesús que no fuiste cada mañana a buscarlo, ese Jesús se pudre, no es el Jesús verdadero. Es un Jesús que se aguzana. Y por eso Dios decía que el maná era todos los días, el maná tiene que ser fresco, no puedes guardar nada. Tú tienes que llevarlo a tu tienda, comerlo todo o repartirlo. Y si lo repartes no se pudre tampoco. O sea, para que otro lo coma. Pero si tú lo guardas en tu casa, ¿qué pasa? Se pudre. Y yo te hago una pregunta, ¿hace cuánto que no compartes el maná? Y el sábado pasado el pastor Bullón acá habló espectacular, muy sencillo, o sea, de cómo nosotros podemos estar creciendo en la vida cristiana. Y es claro, el que no comparte el maná se le pudre. El que no lo come y no lo comparte, si lo guardas en tu casa, el maná se te pudre, se te aguzana. ¿Y saben qué? Hay iglesias que están podridas. No han entrado a veces a unas iglesias que dicen, en esta iglesia se respira putrefacción. ¿Por qué? Como no son personas que todos los días comen de Jesús, el Jesús fresco, son iglesias que creen una doctrina correcta, pero que se están peleando, se ofenden, están bien quién tiene más poder, que si alguien hizo el programa que yo no hice y yo tengo que hacerlo mejor, y que si me dijeron esto, si no me saludaron, que esto, que el otro, y toda esa putrefacción, porque no estamos con Jesús todo el tiempo. O sea, quizás estamos juntando de Jesús cada mañana, pero no lo estamos compartiendo. Entonces lo que se nos queda de Jesús se nos pudre. No, la vida cristiana es dinámica y continuamente tengo que estar comiendo y dando, pero no puedo estar guardando. Otra característica del maná era que lo que se dejaba afuera se derretía. Que eso es lo lindo. Si lo metía adentro se podría, pero quedaba afuera, se derretía y no hacía ningún problema. Y se podía recoger para que otro lo coma, como recién decíamos. Porque ahí alguien podía salir para recoger para toda la familia. Dios quiere que nosotros tengamos una experiencia fresca cada día con el maná. Imagínense, si en esta iglesia todos, absolutamente todos, o el 90% de los que estamos acá, decidimos buscar el maná fresco cada mañana. ¿Qué pasaría? ¿Saben qué? Cuando vendría el sábado que viene, entra una iglesia, una persona acá de visita, respira y dice, acá hay maná fresco. Yo quiero seguir viniendo acá. No necesitaríamos campañas evangélicas, no necesitaríamos hacer esfuerzos misioneros, no. Con solamente comer el maná y simplemente relacionarnos y compartir el maná, listo, la gente se sentiría atraída. Pero ¿por qué no se siente atraída la gente muchas veces a las iglesias? Porque las iglesias están llenas de maná podrido. De maná que se ha guardado, de maná que se recoge el sábado nomás y me lo llevo a la casa a la semana y en la semana no recojo nada. Solamente pareciera que viene el pastor a traer el maná aquí. ¿Será que esa es tu experiencia? Mi llamado hoy es, tomemos una decisión. No, yo no voy a hacer pasar aquí que quién va a recoger maná todos los días, pero miren, si la tomamos esa decisión con Dios. Y alguien puede decir, pero pastor, es que a mí no me gusta, no importa, pídele a Dios. Dios es el que te va a suplir todas las necesidades. Aquellas cosas que no te gustan, Dios va a hacer que te gusten. Y yo, por ejemplo, les puedo dar mi testimonio. Yo era una persona, esto si quieren hablen con mis hermanos, con mis padres y mi familia, pero yo era una persona que no me gustaba leer. No me gustaba leer. Para mí la vida era deporte. Cuando era niño era deporte y era joven era todo deporte. Pero en un momento Dios me convenció de que yo tenía que aprender a leer porque era parte de recoger el maná. Y le tuve que empezar a pedir a Dios. Y hoy yo no puedo decir que no me gusta leer, hoy me apasiona leer. Y no solamente que leo, sino también escribo. Pero ¿quién me lo dio eso? Me lo dio Dios. No fue porque en mi casa me hacían leer un libro de Shakespeare todos los días o de Platón o algo por el estilo, no. Pero hoy leo porque Dios hizo el milagro, porque Dios quiere hacer los milagros para tu sanidad en tu vida. Tú tienes que simplemente confiar en Él y creer que Dios puede hacer los cambios que tú le estás pidiendo, porque son su voluntad. Pero ahora entramos a otra dimensión. ¿Saben qué? Para Dios es muy importante el tiempo. Y entonces encontramos en Éxodo 16, 22 al 31, algo muy interesante. Dios relaciona el maná, que es símbolo de Jesús, que debíamos comer todos los días, ahora con el tiempo del séptimo día. Y vamos a ver qué es lo que pasa en Éxodo 16, 22 al 31. Dice así: en el sexto día juntaron doble porción, 2 homeres para cada uno. Y los príncipes de la congregación se lo dijeron a Moisés. Moisés respondió: esto es lo que ha dicho el Señor.
Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Y hervir lo que tengáis que hervir, y guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, como Moisés había mandado, y no se pudrió ni se agusanó. Entonces les dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. En los 6 días lo juntaréis, pero el 7º día es sábado, en él no se hallará. A pesar de todo, algunos del pueblo salieron en el 7º día a juntar y no hallaron nada. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os dio el sábado. Por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Y la casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de cilantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Ahora es interesante. La pregunta es, el maná y el sábado vamos a analizar, pero ¿por qué no había maná el sábado? ¿Cuál era la razón por la cual no había maná el sábado? Sí, era un día santo, sí, pero ¿cuál era la razón por la cual desaparecía? Todos los días ellos salían y veían el maná, pero el sábado no había nada. ¿Quién ponía el maná fuera de las tiendas de ellos? Dios. ¿Y quién específicamente? Ustedes saben que en la Biblia dice Jesús, cuando estaba acá, dice: a Dios nadie le ha visto, solamente el Hijo, el unigénito Hijo del Padre fue el que le vio, y el que me vio a mí, vio a Dios. Pero entonces, si a Dios nadie le vio, el que se relacionaba con el pueblo de Israel, ¿quién era? Era Jesús. ¿Y quién era el que ponía el maná cada mañana? ¿Saben qué? Esta es mi teoría, que creo que tengo. No era que Jesús decía: haya maná, y venía el maná. A mi criterio, me parece que todos los días Jesús salía, venía personalmente acá a la tierra y ponía el maná para todos. Y alguien puede decir: ¿y eso cómo lo sabe, pastor? Bueno, yo voy a sacar algunas deducciones. ¿Se acuerdan cuando Dios estaba en el Edén y que iba a crear al hombre? ¿Se acuerdan? Él creó todo en 6 días, pero cuando creó los animales, creó los astros, creó todo, ¿qué hacía Dios? Él dijo ¿y qué? Y se hacía. Pero cuando dijo: voy a crear al hombre, ¿qué hizo Dios? Bajó del cielo, de su trono donde daba las órdenes, y él no dio ninguna orden, sino que él vino, agarró barro, y de eso mismo que él había dado órdenes para crear, con sus manos formó al ser humano. Y cuando lo formó al ser humano, la Biblia da a entender, eso dicen los eruditos, que cuando le echó el aliento de vida, le echó el aliento del día como un beso, le dio un beso a Adán. Y Adán comenzó a vivir después de ese beso. Porque Dios, cuando hace algo por sus hijos, lo hace personalmente. Para mí eso es tremendo. ¿Y por qué no había maná el sábado? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan a Abraham? Dios le había prometido que iba a tener un hijo, pero cuando el hijo iba a llegar, ¿qué hizo Dios? ¿Se lo anunció desde el cielo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Estaba un día comiendo Abraham y él se hizo como un forastero, se hizo hombre, podríamos decir así, y llegó y empezó a hablar con Abraham y le empezó a anunciar. O sea, él mismo vino a darle la noticia. No era que dio una orden, un sueño, una visión, no, vino a darle la noticia a Abraham. ¿Se acuerdan Moisés? Hoy lo vimos cuando ordenábamos a Abel. Dios quería llamarlo a Moisés y no le dio un sueño. ¿Qué hizo? Bajó a donde Moisés estaba y decirle: yo estoy contigo, vamos juntos. Esta es mi misión, pero que te voy a hacer parte a ti de la misión. ¿Se acuerdan con Josué? Josué tenía que conquistar Jericó. Pero antes de conquistar Jericó, ¿qué hizo? Estaba orando Josué y ¿quién se le apareció? ¿Cómo? Muy bien, el príncipe de los ejércitos. Y se le apareció vestido de guerra. Y no era una visión simplemente, no, porque era Jesús mismo que él tomaba la comandancia o venía para suplir la necesidad del pueblo de Israel. Cuando tú, si eres hijo de Dios y estás poniendo a Dios en primer lugar, tú tienes una necesidad, Jesús viene él mismo para suplir tu necesidad, no da una orden, viene contigo. Yo sé que cuesta creer esto. Yo lo creo, quiero creerlo. Es totalmente diferente tu vida cuando tú ves a un Dios cercano como realmente lo es. Y Él quiere manifestarse. Y esa es la gran diferencia del Dios de los judíos del Dios de los griegos o de los paganos. Los paganos, como Dios estaba tan lejos de ellos y como Dios no podía hablar con ellos, solamente hacía magia con ellos, entonces ellos tenían que crear imágenes y para sentir que Dios estaba cerca. Entonces Dios les decía a los de Israel: a mí por favor no me hagan ni una imagen porque yo estoy con ustedes, al lado de ustedes.
Y ustedes tienen que creer eso. Y entonces los paganos, cuando veían, los judíos decían, y Dios nos habló, y Dios me mostró un sueño, y Dios esto. Los paganos no lo podían creer, porque para ellos los dioses no les hablaban. Los dioses simplemente los podían sentir así como si fuera magia, pero no era un Dios que se relacionaba como un amigo con ellos. Y entonces cuando Dios se hizo carne, eso fue una revolución para el mundo. Porque Cristo vino y vivió con nosotros, compartió la mesa con nosotros, se hizo hombre. Y nos mostró quién es Dios a través de nuestra forma. Sadrac, Mesach y Abednego. Dios podría haberlos cuidado a Sadrac, Mesach y Abednego del fuego simplemente dando una orden, pero él no, se metió ahí en el horno de fuego. Cuando tú estás pasando el horno de fuego, Jesús está allí contigo. Si tú lo crees. Pero cuando no creemos, estamos en el horno de fuego y ¿qué hacemos? Nos quejamos. Y empezamos a quejarnos del fuego, nos empezamos a quejar de Nabucodonosor, nos empezamos a quejar de los soldados que nos están tirando al horno y perdemos la bendición. Y vuelvo a repetir, la queja es el símbolo de que todavía tú no estás preparado para entrar a Canaán. No importa cuán bien te vistas, no importa cuán buena música escuches, no importa si la queja marca tu vida, tú todavía y yo somos inmaduros. Jesús vino y se hizo carne. ¿Qué significa santificar para Dios significa santificar para Dios? Y acá dice, no salgan, el día séptimo quédense en sus tiendas porque es un día santo. ¿Qué significa santificar para Dios? Cuando Dios santifica algo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? Muy bien, está ahí, pero ¿para qué Dios santifica algo? Ahora les hago una pregunta, cuando Dios santifica, ¿lo aparta para Él? ¿Saben qué? Acá venga, esto me parece que es importante. Santificar para Dios significa que Él aparta algo para nosotros, no para Él, sino para nosotros. Si no, sería muy egoísta Dios. Esto lo separé para mí, así que esto no. Él lo separa para nosotros. Y fíjense, cuando Dios estaba creando, el séptimo día lo santificó. ¿Para qué lo santificó? ¿Cuál fue el primer día de Adán y Eva? Fue un sábado. Un día, pero dice que, la Biblia no dice que Adán y Eva descansaron, sino que ¿quién descansó? Dios descansó ¿para qué? Para estar con ellos. Es impresionante. El Dios todopoderoso del universo hace un alto el séptimo día para relacionarse de manera especial con sus criaturas. Y entonces, especialmente con Adán y Eva. El primer día de Adán y Eva dice, es un día para darles regalos. Es un día para mostrarles cuánto los amo. Es un día para mostrarles que yo proveo todo para ellos. Y por eso, el primer día de Adán y Eva fue un día sábado. Pero no fue porque Adán y Eva descansaron, sino que Dios descansó para ellos. Entonces, cuando Dios santifica algo, lo santifica para nosotros. Cuando nosotros santificamos algo, ¿para quién lo santificamos? Para Dios como respuesta. Pero Dios primero santifica para nosotros. Todo lo que es santo para Dios es para ti. Y por eso Jesús dijo más adelante, Dios, que el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino que el sábado fue hecho por causa del hombre. En otras palabras, lo que está diciendo, el sábado es el momento en que yo hago un alto para relacionarme con la persona que tanto amo. Esto no lo entendemos. Y a veces al sábado lo transformamos en un día de actividades eclesiásticas, en un día para relacionarnos con Dios. Por supuesto, en el servicio, en el testimonio, es como mejor nos relacionamos con Dios. Porque Dios dijo, a mí no me pueden ver, pero quieren hacer algo bueno por mí. ¿Saben qué? A veces tengo sed, dice Dios. ¿Quieren darme agua? ¿Cómo le damos agua a Dios? ¿Cómo le damos? ¿Cómo? Cuando le doy a un niño, le estoy dando agua a Dios. Es impresionante Dios. Y dice, ¿ustedes quieren visitarme a mí? Entonces, a mí no me ven, pero cuando quieran visitarme, ¿a dónde tienen que ir? A la cárcel. Ahí me van a estar visitando a mí. Y ahí vamos a sentir la presencia de Dios. En el servicio vamos a sentir la presencia de Dios. Y díganme ustedes si no es así. Cuando hacemos servicios, cuando nos dedicamos a otros, díganme después de esa actividad, ¿cómo quedamos? Quedamos deprimidos, así como decimos, No, quedamos fortalecidos con un gozo interior. Podemos estar cansados físicamente, pero renovados espiritualmente. No hay mayor felicidad que el servicio sincero, el servicio para Dios, el servicio motivado por el amor a Dios. Y por eso Dios quiere que santifiquemos también, que nosotros santifiquemos para Él cosas. Y eso se hace a través del servicio también. El sábado es el alto para contemplar la obra de Dios.
Así como a Adán y Eva, Dios le mostró la obra, pero ¿saben qué? Dios hizo algo, y con esto ya voy terminando, Dios hizo algo que fue mayor que la creación de los mundos. ¿Qué fue lo que hizo? Dar su vida por nosotros. Y por eso el sábado es para contemplar la obra de Jesús, para entender lo que significó Jesús para cada uno de nosotros. Y entender que si Dios ha hecho tanto para nosotros, ¿cómo nos va a dejar sin aquello que necesitamos? Tú y yo posiblemente hoy estemos pasando por problemas. Tú y yo quizás no sepamos con qué vamos a pagar ese bill que tenemos que pagar. Quizás tú y yo en este momento no sabemos cómo solucionar ese problema familiar. ¿Sabes qué? No te desesperes. Busca a Dios. Pero no lo busques en queja. Cambia tu actitud. Búscalo en confianza. Búscalo sin olvidarte lo que Él hizo para que llegues a este momento. Y si Él hizo todo para que llegues a este momento, Él va a continuar guiándote en el camino. Y Él terminará la obra que comenzó. ¿Por qué se enojó Moisés? Moisés se enojó porque había desobedientes. ¿Y quiénes son los desobedientes? Dios. Los desobedientes son aquellos que se les pidió que no guarden y ¿qué hicieron? Guardaron. Después se les pidió que guarden el viernes y ¿qué hicieron? No guardaron. Se les pidió que no salgan el sábado y ¿qué hicieron? Salieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque no creían. O sea, la persona que no pone la vista en Dios, que no quiere creer, entonces dice, no, esto fue por casualidad. Cayó 5 días, 6 días el maná, el séptimo va a caer. Y salió y no cayó. Entonces cuando dijeron, hay que recoger el doble, tampoco quisieron. O sea, el desobediente desobedece siempre. ¿Por qué? Porque Dios no pretende que obedezcas, Dios pretende que seas fiel. Y para ser fiel tienes que ser sumiso a Dios, ser sencillo. No voy a contar lo otro porque ya es tarde, pero la pregunta es que la única manera de ser sumiso a Dios es conociéndolo quién es Él. Es comiendo del maná cada día, ese maná fresco. Entonces cuando tengas el maná fresco de Dios, cada vez vas a conocer que Dios, tú eres importante para Dios y que Dios es amor. Y cuando tú tengas un Dios de amor, no vas a tener ningún problema de serle fiel. El que tiene problemas con Dios, le gusta ser obediente. Entonces obedecen esto, obedecen aquello, pero no obedecen aquello. El que ama a Dios, porque entendió que Dios lo ama, entonces es fiel. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser nuestra experiencia. Vamos a terminar cantando nuestro himno lema. Estamos de paso, nos ponemos de pie y a ver si lo pueden dirigir. Yo tengo el micrófono también. ¿Tenemos la letra? Estamos de paso, no somos de aquí. Así como Cristo quisiéramos vivir, nos ha rescatado, lo hizo en la cruz y es por eso que ya no somos de aquí. Es levantando a Cristo, anunciando el reino de Dios. Esa esperanza nos mueve a servir. No hay otro objetivo, no hay otra ambición. Todo lo que hacemos es para el Señor. El gozo del cielo nos lleva a vivir predicando que Él pronto volverá, levantando a Cristo, anunciando el reino de Dios. Esa esperanza nos mueve a servir. Querido Señor, gracias porque tú continuamente nos hablas. Y hoy, Señor, queremos pedirte perdón
por el hecho de haber guardado mucho maná y se nos ha podrido, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú nos convenzas de que necesitamos salir a buscar maná fresco cada mañana. Ayúdanos también, Señor, a entender que el sábado tú nos lo diste a nosotros como un regalo, no como una orden, sino que te has regalado a nosotros a través del sábado. Haces un alto para venir y descansar con nosotros y te pones a nuestra disposición. Señor, que podamos experimentar esa delicia del sábado y que cuando llegue la prueba final, esa prueba de tiempo que vendrá, nosotros podamos estar seguros a quién conocimos y a quién servimos. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.